Primero, saludarlos a Javier y a Belén, darles las gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta conversación interdisciplinar. Antes de partir, les queremos presentar a cada uno para poder entrar en el contexto. Belén Gallardo, licenciada y magíster en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile también, investigadora interdisciplinaria y gestora cultural, centrada en el desarrollo de proyectos en el cruce de arte, ecología, educación y derechos humanos. Es cofundadora de la iniciativa Fitala, creada en Chiloé para conectar a profesionales de la ciencia, el arte y el diseño interesados en divulgar el patrimonio natural a través de la ilustración científica. Co-creó el programa y diplomado ASK 21. Sí, como pregunta en inglés. Ask. Art and Science Knowledge Building and Sharing in the 21st Century, ¿está bien? Sí, vamos a cambiar el nombre. Si quieres lo puedes pronunciar tú mejor que yo. No, sí. Perfecto, ya. Una red interhemisférica de científicos, artistas, diseñadores y comunicadores que desarrollan nuevos métodos de colaboración virtual, visualización y creación. Co-desarrolló el proyecto Flora, Tintes para vestir el bosque, que acercó la flora nativa a la comunidad regional de Biobío a través de una línea de vestuario infantil. También se dedica a la técnica textil de tapicería andina y forma parte de la colectiva Tramanda, dedicada a la creación de obras con temáticas que entrelazan memoria, acción política y archivo textil. Muchas gracias, Belén. Y si hay algo que corregir de la bio, nos puedes ahí comentar en términos generales. Y también tenemos presente acá con nosotros a Javier Godoy, Javier de Santiago, de Chile, fotógrafo del Instituto Profesional ARE, con destacada experiencia en medios de comunicación, en la realización de proyectos fotográficos de autor y documental que han sido exhibidos, publicados y premiados en Chile y en el extranjero. Ha publicado los fotolibros Euforia, cuando Santiago era una fiesta, de Flash Ediciones el año 2022, El Eje el año 2017 y Citadino LOM 2016. 4 Fútbol, fotografía, también de Flash Ediciones el año 2023. Extensa experiencia en la realización de proyectos para el servicio público y sector privado, socio fundador de Triple Agencia de Fotografía y Flash Galería. Director de contenidos en Santiago Foto, Feria de Fotolibros. Muchas gracias, Javier, también por estar acá con nosotros. Y queremos abrir la conversación con una pregunta muy abierta, que puede dar muchas posibilidades. No buscamos definiciones y quizás provisorias, pero la idea es que nos puedan dar de alguna manera insumos para poder abrir la conversación. Y la pregunta la desprendemos desde el libro, y en este punto es: ¿qué es la clase media? ¿Es Chile un país de clase media? La clase media, en este caso contemporánea chilena, y su condición latinoamericana. ¿Qué es lo que piensan sobre estas preguntas? Que pueden ser muy amplias, pero para que podamos entrar en los temas. Sí, bueno, gracias por la invitación, y tal como te lo transmití cuando empezó todo esto, es como, qué sé yo, de la clase media, más que a veces sentirme parte, no parte, o en transición, o que esto no existe. Para mí, después de haber leído el libro, siento que es como un punto de encuentro, y en este punto de encuentro no necesariamente haya cosas comunes, tal como ustedes también lo desprendían en el libro, sino más bien como distintas miradas, momentos, perspectivas y quizás como dolores que nos unen. Y en ese aspecto, como en esos dolores, y que es a lo que me dedico más yo, que tiene que ver con la ecología, que tiene que ver con las relaciones entre seres humanos, ecosistemas, humanos, como, digamos, desde mi punto de vista, las comunidades van mucho más allá de lo que está necesariamente en las ciudades o los que nosotros vemos. No sé, quizás también me pregunté cómo hay clase media dentro de los contextos más que humanos. Por ejemplo, desde el punto de
que como lo común, si es que hay que buscar espacios comunes, este espacio de que está todo el tiempo bordeando la vulnerabilidad y es como un paso en falso y se caen. Bueno, entonces diría que toda la biodiversidad Es clase media. Si es que no, ya todos están como en el punto de la vulnerabilidad. Bueno, para mí algo muy bueno. Primero, gracias por la invitación. Interesante que conozcan los libros, que es algo más allá de la esfera de la fotografía, que están cerradas, que están algo que estamos combatiendo hace rato, pero que cuesta sacar lo que hacemos fotografía no solo al público específico, ¿no? Claro, de nicho, que están de nicho, claro. Están de nicho. Y la fotografía documental es un medio bastante más eficaz para llegar a otro lado, no es más accesible por parte del público mayor. Y lo que hago yo precisamente también es como registrar mi entorno, ¿no? Me he dedicado a hacer eso desde que empecé en la fotografía. Ahora creo que en la clase media algo tan difuso, ¿no? Es como algo tan, no sé, mis padres, que yo me declaro hijo de migrantes, mi papá del sur, mi mamá del norte, se conocieron en Santiago, migración interna económica, ¿no? Y yo nací en Santiago, pero soy Santiago. Y claro, son de clases populares que alguna vez pretendieron acceder a yo soy la que tanto se va a poner, es una primera generación que estudió, mi hermano mayor era abogado, mi hermano mayor era académico, mi papá no terminó el colegio, ¿no? Entonces podría ser como el ascendente de la clase media. Pero claro, pero es súper frágil, ¿no? Y también está muy asociado ahora, ¿no? A una cuestión de poder adquisitivo más que de adquisición de bienes culturales, de bienes de formación cultural. Entonces tengo esa contradicción constante, ¿no? También leía en términos económicos que no tienen capacidad de ahorro, no de clase media. Yo no soy de la clase media. Es tan laxo, no tan confuso. Pero bueno, también es parte de una identidad que siempre se está, o por lo menos estoy buscando. Estaba pensando en ese sentido sobre lo que plantea Belén, que de alguna manera, o mirarlo desde esta condición de ecosistema, ¿cierto? Y de alguna manera un ecosistema que tiene vínculos con diferentes esferas, económica, geográfica, por sobre todo cultural, y que de alguna manera ustedes están relacionados con esa producción cultural, ¿cierto? Desde la ecología, desde la fotografía. ¿Cómo ven ustedes esa relación y esa producción cultural que ustedes generan con los sectores medios? Que de alguna manera Javier lo ilumbraba un poco, o sea, cuestiones que quedan muy en el nicho, que no se sociabilizan. ¿Cuál es el impacto que ustedes ven sobre lo que producen y la injerencia que ustedes tienen en la cultura y sobre estos sectores medios? Sí, eso para mí en particular es muy como piedra en el zapato, porque, bueno, lo conversamos ese día, pero también aquí lo mencionaba Javier. También soy primera generación en ir a la universidad, sin duda la única de mi familia en tener un posgrado, o sea, como que todavía no entienden bien qué hago o qué es eso. Esto precisamente se da porque en estos contextos de clase media, como hay que reconocer que tenemos un hiperávit de privilegios de conocimiento, y si bien está como muy, o estuvo, se habla cada vez menos en este contexto, pero quizá usamos el gerundio, está sucediendo de que está mucho más en boga los privilegios económicos, los privilegios de clase, sin duda, pero también están los privilegios de conocimiento, y que, no sé, voy a hablar por mí, pero hay una concentración de conocimiento, sobre todo en la academia, ¿qué estamos haciendo con eso? Y conocimiento no solo desde mi esfera que tiene que ver con la ciencia, sino también como en el mundo de la cultura, porque se genera mucho conocimiento a partir de la investigación artística o de los proyectos de creación. Y en ese aspecto también como cuál es nuestro rol desde la clase media, de estar como siempre en esta como lucha de compartir los conocimientos, pero siento que este en particular se nos queda un poco abajo o atrás, y
que se dedicara a la ciencia, no entendía mucho tampoco qué era biología. Entonces era como todo esto de estar como dando pasos confusos. Apenas iba entendiendo alguna cosa, me di cuenta que en realidad lo que me quería dedicar, quizás no para siempre, pero era la comunicación de la ciencia, porque si uno no comunica el conocimiento como que es simplemente una experiencia, ni siquiera es conocimiento per se, y no me refiero a comunicarlo en artículos científicos, porque, oh no, qué pérdida de plataforma es esa, pero eso, siento que el rol es precisamente comunicar y co-crear, y desde la ciencia en particular hay mucho a diferencia de lo que, por ejemplo, yo he visto en los trabajos más fotográficos documentales, es que hay una pregunta que se instala en un territorio y máximo es como les piden permiso, les muestran qué es lo que se va a desarrollar. Entonces yo creo que eso se tiene que dar más allá de la disciplina, sino como más bien en una nueva repartija de, como en esta retórica neoliberal, como logramos llegar y alcanzar todo este conocimiento, oye, pero ¿qué estamos haciendo con todo eso? Yo estaba, bueno, como ahí haciendo cruces y claro, una de las cosas que me parece como bien interesante, que también, ahí como lo mencionó Belén, que lo estuvimos conversando el otro día, es el tema como del acceso. Como este punto de encuentro que un poco decía la Belén, que puede ser la clase media, es como desde una posición quizás como de clase, llamándolo de esa manera, donde nosotros ya hemos identificado varias clases medias, ¿cierto? Lo discutíamos el otro día, o sea, tenemos la capacidad quizás hoy más que nunca de que somos una clase media quizás robusta en términos de conocimiento, lo que mencionaba recién también, pero eso mismo nos hace incluso como autosabotearnos y no llegar a estas cosas, o sea, no llegar, por ejemplo, de manera más directa o más oportuna incluso a una relación más directa con la fotografía como usuario o como espectador y tampoco como productor. Quizás lo que tú dices, el trabajo que ustedes están haciendo, que igual yo creo que nosotros son cosas quizás puntuales que están hoy en día empujando ciertas cosas, pero la clase media en sí no llega a tener un acceso quizás más transversal. Y lo mismo hablábamos el otro día con la Belén, o sea, pensando por ejemplo en todas las problemáticas del cambio climático, que podríamos ser un segmento social súper consciente, por el contrario, o sea, somos un segmento social que tenemos un desconocimiento absoluto de ciertas cosas, y eso también habla como del acceso. Quizás ahí también que podríamos profundizar, porque cuando nosotros lo vemos desde la arquitectura es similar, o sea, el acceso a la vivienda de la clase media, el acceso a la relación con un arquitecto, ¿cierto? Y podemos ver que en diferentes disciplinas, cuando hablamos de la clase media o para la clase media, las problemáticas son muy similares. Sí, coincido. En ese aspecto me pasa que, por ejemplo, leyendo el libro y ya cuando estaban en el estudio de caso, entiendo que trabajan con un mandante, por decirlo así, pero ese espacio en realidad no existe. Uno nunca interviene en un espacio porque todo está absolutamente interconectado. De hecho, de eso se trata el estudio de la ecología. Es igual como esta tela, o sea, ustedes no ven como absolutamente ningún hilo del que yo pueda tirar. Entonces es como que yo imaginariamente tiro un hilo que no existe para empezar y dijera, yo voy a intervenir en este espacio. Ok, pero que para empezar ese hilo no existe. Entonces lo que uno hace es que efectivamente crea un vacío cuando saca cosas y queda como un hoyo, y uno intenta como restablecer, pero igual que los parches, uno nunca, o sea, como esa relación nunca vuelve a ser la misma. Y esto no como con una cosa nostálgica, sino más bien estamos hablando de que esto multiplicado por los últimos 3 siglos
empezamos como, ¿quién ahorra? Entonces, en ese contexto, ¿quién está hablando de biodiversidad? Pero por otro lado, de eso depende nuestra salud, depende la alimentación, depende absolutamente todo. Entonces, como volviendo a estos 3 casos que aparecían en el libro, a mí me pareció curioso, de hecho como que lo subrayé. Luis Soto, todo bien con Don Luis, su casa, ustedes la ampliaron, y la pregunta era como, ¿qué diferencia nota entre su casa y las otras casas del barrio? Bueno, y él hace como mención, algunos comentarios de los vecinos, y el primero que dice, que fue un comentario que recibió de una vecina, fue como, oye, cortaste el árbol y se ve la casa más imponente, con más profundidad. Sí, le dije yo, por eso corté el árbol, eso era lo que buscaba. Entonces, está súper estudiado que en realidad esto se llama extensión de la experiencia. Tenemos tan poca experiencia, siendo que en realidad nosotros somos animales, somos mamíferos, evolucionamos desde los bosques y después la sabana. Entonces es como si la humanidad tuviese 70 años y nosotros vivimos 69 años y 9 meses en completa conexión con la naturaleza, en el bosque, en los últimos 3 meses de nuestra existencia, en algo parecido a ciudades. Entonces, imagínense, en esa proporción, nosotros ahora, como la intensidad de la ciudad que estamos construyendo y habitando, entonces, claro, pues tiene todo el sentido que Don Luis haya cortado ese árbol, porque no tiene nada que ver con él. Y eso es como lo que pasa una y otra vez. Sí. Esta casa se convierte como algo nuevo en el paisaje urbano, porque cambia su tamaño, cambia su forma, cambia su aspecto. Entonces eso hace que cambie el barrio, que cambie la manera de transitar. O sea, eso es lo que nos expresa las personas. Entonces, claro, es muy interesante como esa relación, pero apunta claramente a esta aspiración de una vivienda más grande, más linda, más... Yo nací en San Miguel, por ejemplo. Que es súper como comillas clase media, así casas pequeñas, que para mí era un terreno súper grande, pero ahora que yo más viejo ya la casita que yo era súper chica, pero el terreno era más grande que mucho más grande que los que hay ahora, ¿no? Que era como para hacerlo crecer. Sí, pues San Miguel en general tiene como una... Y bajo, era súper bajo, salvo claro, porque está cerca de la Gran Avenida. Y el cambiarse, pensar la gente como que entrega bien, se iba de... se iba de San Miguel. Claro. Bueno, algunos se quedan, no sé, pero por lo menos lo que recuerdo que tengo yo es como así, cambiarse de barrio. No, y ahí lo que te comentaba con respecto como hacer el link de la relación que pudiste tener con estos clubes amateurs no sé, del sur, no sé también si recorriste el norte, pero como el recorrido general que hiciste. El libro es súper amplio, son 30 años de foto, entonces. 30 años. Claro, entonces se llama 4 porque son 4 temas alrededor del fútbol, que lo que me interesa es lo social y lo transversal del deporte, ¿no? Uno de los capítulos que son de las canchas, que es el espacio de juego repartido en distintos territorios de todo el país, ¿no? Claro. Tiene una génesis muy divertida, porque en algún momento me di cuenta que tenía estas canchas dentro de mi archivo. Y dije, ¿qué podría darle más rigor a esta? Y empecé a hacer, dije, hice una en el norte, en el centro, en el sur. Después era del norte grande, el norte chico, y así fui ampliando hasta terminar mi asociación las 16 regiones administrativas en un recorrido completo de canchas rurales, la mayoría rurales. Y que está donde vaya siempre ver una cancha, así que el espacio está consagrado para que de reunión, de celebración, en el sur, y bueno, de ahí sale el otro que también es de Chiloé, que el fútbol es rural, más que de barrio, de rural. Son campeonatos de un día que se llaman torneo. Entonces, era un rollo que tenía yo con el tipo de fotografía que hace la gente, los santiaguinos o la gente que va a Chiloé, que van como una cosa muy estereotipada sobre las costumbres, ¿no? Y que está bien, o sea, que igual existen, no sé, los brujos y las pescoyas, no sé qué, las cosas como la mitología, y están las fiestas religiosas que aún se practican, y
Y eso es como una forma muy europea de acercarse a la cultura, a una cultura que no es la tuya. Pero también estaba esto, para mí me parecía que la celebración de los partidos, de los campeonatos era tan importante y tan auténtica como la fiesta religiosa. Y de hecho se practica más que la fiesta religiosa. Sí, pero la fiesta religiosa una vez al año. Claro. Esto es una temporada de varios meses que dura estos campeonatos. Claro. Entonces empecé a hacer el seguimiento y la confluencia de las comunidades en el evento dominical del partido era muy entretenido. O sea, es un evento social, familiar, vecinal y social a veces, ¿no? Porque también el que le ponen plata en la cuestión, no sé, y se junta plata para alguna causa, es como súper interesante. Y se hace además en la cancha que es parte del centro de la comunidad. Claro. ¿No? Y a su vez está el colegio, generalmente está cerca. Está el colegio o lo que está cerca es la iglesia. La iglesia, claro, la iglesia. Sí. La iglesia, la junta de vecinos, la sede de la junta de vecinos, y al lado de la iglesia el cementerio. Claro. Está la cancha, el cementerio, la iglesia y la junta de vecinos. Es que eso es muy interesante porque pasa que en lo personal ese libro yo generaba una relación directa con el ensayo que abre el Encargos Comunes, que lleva el mismo nombre, Encargos Comunes. Y es porque nosotros el punto de partida para poder entender la clase media contemporánea chilena es post-dictadura, o sea, son de los 90 en adelante. Y de alguna manera tu trabajo fotográfico resume esos 30 años post-dictadura y con todo un registro de esa clase media, cómo ha ido, entre comillas, evolucionando y cómo uno lo puede ver de manera transversal a nivel país. En el espacio rural. Claro, el espacio rural, y hay cuestiones espaciales, hay cuestiones culturales, y que de alguna manera la cancha, la iglesia, la sede social, el colegio, el cementerio, articulan también, o son articuladores de los sectores sociales también. Y en este caso específico también de una clase media que en Chile desde los 90 hacia adelante entre comillas, se empieza a consolidar también por una cuestión de acceso a objetos electrodomésticos, cuestiones de ese tipo, y también es una cuestión de libre mercado. Entonces, cuando uno ve esas canchas o esa comunidad en los 90 y después en los 2000, es totalmente diferente, más allá que sigue esa práctica, pero es diferente. Es súper dinámico, de hecho me salen varias temáticas que pretendo abordar en algún momento, que por ejemplo el abandono de los campos, ¿cachai? En la juventud se va, o sea, claro. Hace mucho tiempo que se está yendo, pero ahora se fue con todo, o sea, las islas del archipiélago de Chiloé que han deshabitado, como está quedando deshabitado el altiplano. Toda la gente se va hacia las ciudades, o los pueblos más cercanos, y la práctica de la agricultura, la pesca, la cuestión están quedando abandonadas. Y ahí me salía otro tema, ¿no? De los mismos 30 años, como ese rollo que tengo con el jaguar de Latinoamérica y el mito del jaguar, del mexicano, de Mesoamérica. Yo creo que es una especie de revisión social de la cultural y social de cómo se ha transformado económicamente y laboralmente el país entero, ¿no? Ahora estamos tan concentrados en los palos, como dicen, en lo forestal, en los pescados y la minería más antigua. Sí, pero era la nueva versión del litio. Claro, la nueva versión del litio. Exacto. Y cómo los campesinos de, no sé, de la séptima región van a trabajar a Antofagasta. Sí, tal cual. Igual es súper impresionante eso porque el 90% de las personas en Chile viven en ciudades. Entonces, sí. Y claro, cuando uno dice eso es como, son todos. Y de alguna manera, yo teniendo esto, mientras tú contabas, era como esta práctica de las canchas rurales es una práctica que está desapareciendo. Entonces, todos nos seguimos concentrando más y más, y eso hace, como volviendo al libro, que habitarse a cada vez en espacios más pequeños, más desconectados de esta naturaleza. Hay un montón de estudios también de que, por ejemplo, no sé, colocan un pedazo de pasto por ejemplo, en las cárceles, y eso ya tiene como un incremento en salud mental, así, pero en
las áreas verdes, porque yo ni siquiera estoy hablando de cómo tener un patio, que yo no tengo patio desde, no sé, que tenía, no sé, 5 años, que departamento. Pero una plaza cerca. Ya, ese es el punto. Claro, como el Estado ahí que nos va a proveer del área verde, resulta que la OMS dice que para tener el mínimo de estándar de salud asociado a esta como relación con la naturaleza, lo mínimo es 10 metros cuadrados por persona. Resulta que solo el 11% de las comunas alcanza este estándar. De las 117 comunas de Chile, solo el 11% alcanza este estándar. Y adivinen qué tipo de comunas son. Sector Oriente. Barnechea, Vitacura, etc. Y la que menos es Valparaíso, por ejemplo, que tiene un 1%. Entonces, esto tiene consecuencias a nivel de salud. Nos estamos enfermando producto de esto. Cómo la arquitectura se está encontrando con, si quieren llamarle ecología, que no tiene que saber tanto, o sea, como, no es necesario estudiar ecología, pero esta como relación de recuperar esta conexión con la naturaleza, que somos naturaleza. Entonces, de nuevo, es como esta imaginación de que hay un hilo, pero en realidad somos todos parte del mismo tejido. No, total. ¿Cómo la arquitectura para que Don Luis entienda que es un valor tener ese árbol? Yo creo que, a ver, la arquitectura con el paisaje ha hecho una especie de extractivismo. ¿En qué sentido? En que ha usado el paisaje como escenografía, donde aparecen estos objetos prístinos diseñados por arquitectos con una geometría y materiales con una expresión que de alguna manera catapultó a la arquitectura chilena. La arquitectura chilena se hizo muy conocida a nivel internacional por el paisaje, por su condición geográfica, pero no por su relación y su pensamiento crítico sobre el ecosistema medioambiental, ecológico, donde está emplazada esta obra, sino solamente como escenografía. También coincide con la postdictadura, donde obviamente a través de los recursos se empezaron a hacer este tipo de obras asociadas al paisaje. Ese es un primer punto que creo que es clave sobre la relación de la arquitectura con el paisaje. Y después, quizás donde nosotros entramos con encargos comunes es el acceso, que es algo que veníamos hablando, y son de alguna manera cómo construir puentes desde la arquitectura a las clases medias, entendiendo que la arquitectura siempre ha sido elitista, siempre ha estado asociada con la élite. O sea, que haya, paradójicamente, que en los 90 haya habido una expansión al acceso universitario y que sectores medios hayan podido estudiar carreras tradicionales, es una excepción, entre comillas. Entonces, ¿dónde estamos operando los arquitectos provenientes de clases medias? En sectores medios. Y quizá hoy día, me atrevería quizá desde los últimos 10 años, hay llamémoslo, de la arquitectura, agentes que han abierto a generar relaciones interdisciplinarias. O sea, nosotros como arquitectos somos productores de espacio y por ende tenemos que asumir y entender que no vivimos solos, que hay de alguna manera un ecosistema donde convivimos con especies no humanas. Sí, estamos totalmente protegidos. Y ese espacio que nosotros producimos como arquitectos tiene que de alguna manera poner en diálogo la otra especie, cómo convivimos todos los espacios que producimos. Tú dijiste que, claro, Don Luis, su objetivo era ampliar su casa. Pero desde el punto de vista de la ecología y toda la evidencia asociada a que necesitamos naturaleza para nuestra salud, así como mínimo, es como el agua, es como dormir, no sé, así de básico. Como ampliar la casa es no solo mantener ese árbol, sino tener más árboles y tener aves y tener relación con estas como comunidades que son más allá de la humana. Entonces, lo sé, lo entiendo en este contexto, te digo, como vive en mí, la habitante de los 29 metros cuadrados, pero al mismo tiempo también tengo todo este conocimiento que choca con esto del ampliar. Y
escuchamos de clase media, pues, como Claro. teóricamente lo que Claro. sé, como he experimentado totalmente lo contrario, y a mí misma me cuesta ponerlo en la práctica. Total. Pero a eso me refiero cuando tú utilizaste esa palabra como ampliar. Quiere ampliar su casa. Ampliar su casa es tener ese árbol. Quería quizás profundizar, que me pareció bien interesante, un poco como yendo para atrás, lo que hablaban de esta relación que se está perdiendo, como decía la Belén, pero del patrimonio como casi intangible de estos partidos de fútbol, por ejemplo en Chiloé. Y me estaba acordando, solamente voy a hacer como contar una pequeña anécdota para sacar el link. Hace poquito anduvimos en México con la universidad y nos llevaron a Xochimilco. No sé si conocen, son es un lugar muy rural, pero que está muy próximo a la ciudad, hace como, no sé, 30 minutos, 40 minutos, muy cerca. Y son unas, ahí me vaya a matar Belén, pero no me acuerdo en detalle, pero son como unas islitas que, no sé, los aztecas construyeron para sembrar. Entonces, aparte eran unas islitas muy angostas y alargadas, y a partir de eso, y de muchas, se fueron construyendo nuevos suelos, y hoy esos nuevos suelos son habitables y se siguen sembrando. Bueno, lo que a mí, una de las cosas que me pareció interesante, aparte de muchas, era que es un lugar muy turístico, y en un momento nosotros íbamos metiéndonos, porque hay que meterse como en unos barquitos, porque claro, y nos íbamos metiendo, y de repente cuando veníamos de vuelta del tour que nos hicieron un tour de la huerta, de la sierra, y yo veía como futbolistas, muchos futbolistas, claro, y después me entero que en esos mismos nuevos suelos que se construyeron hay unas canchas, y ahí es como muy, muy reconocido como ir a jugar a Xochimilco fútbol. Entonces los señores, así como casi super senior, iban como vistiéndose arriba del botecito, ¿cachai? Como con la bandera, y adentrándose para llegar a la cancha y jugar, y habían como varios partidos simultáneos, qué sé yo. Entonces, claro, ahí también se construye como este espacio como cultural, pero que se transforma, aparte de un patrimonio cultural en sí mismo, se transforma como en este patrimonio cultural ya de este ecosistema que es Xochimilco. Entonces, eso lo encontraba como bien interesante, y hacía el link con lo que podía pasar en Chiloé. Y ahora, bueno, me dio una vuelta larga, pero ahora eso lo quería vincular, porque claro, es interesante también lo que tú decías, como pues que se va a perder en algún momento quizás este patrimonio cultural de Chiloé a partir del fútbol, de estos torneos que tú mencionabas, y cómo se está retirando toda la gente, el pueblo está quedando deshabitado, pero la problemática grande que está pasando en paralelo, donde muchos santiaguinos y gente quizás de las capitales están invadiendo la ruralidad, ¿cierto? De alguna manera, porque no saben hacerlo, ¿cierto? Porque todas estas personas que están yéndose de los espacios rurales tienen saberes e inteligencias que nosotros no tenemos, y que no las traen acá para poder como utilizarlas, pero los que están llegando a estos lugares no tienen ese tipo de saberes, por lo tanto no saben sembrar, no saben vivir del campo, no saben que las aguas hay que hacer el tratamiento, etc. Entonces, eso me parece interesante, y quizás también, no sé, poder profundizar en eso desde como sus áreas. Eso es súper fuerte, porque, bueno, mi viejo igual es de Puerto Saavedra, y se fue a vivir a Chiloé hace 40 años. Este año, el próximo año cumple 40 años. Y también vive en el pueblo, no vive en el campo, pero tiene un campito muy cerca, entonces, y hace mucho tiempo que trabaja con abejas. Pero ahí en el sector donde ya llegaron los luteanos, o sea, ya hay parcelas y lo están cuestionando porque tiene abejas. ¿Cachai? Porque hay una casa grande, que llegó a Santiago, y tiene perros, cabros chicos, y las abejas, que son millones, ¿no? Claro, sí. Que en general no hacen nada, no molestan, contribuyen, o sea, polinizan, no sé qué, y la gente es súper rica, es súper bonita la pega, pero ya hay conflicto con los vecinos que antes no existían. Estaba buscando un apunte de una de las sesiones pasadas cuando estuvo
María Luisa Méndez, que es una socióloga, quizá con un énfasis en las clases medias contemporáneas. Y ella en un momento, ante todos los conceptos que sean el extractivismo cultural, este neo-rural que hemos estado mencionando, ella en un momento dice, hoy por hoy hay diferentes maneras de configurar o reformular los ascensos identitarios de una clase media tradicional, pensando de que en los 60, 70 tenía un respaldo por el Estado, pero después en los 90, post dictadura, todo eso se reconfigura y se reformula, y que de alguna manera también bajo como esa desconfiguración o esa, llamémosla como indeterminación de la clase media, hay cuestiones que son como un poco híbridas, o sea, que alguien se quiere ir a vivir a la ruralidad, pero se lleve la camioneta y quiere tener una piscina, o sea, llevarse la casa de Santiago, pero a lo rural. Quiere ruralidad, pero sin ruralidad. Claro, tal cual. Claro, o del mismo modo mantener ciertas identidades, pero ocupa las tecnologías y ya quizá los oficios empiezan a desaparecer, pero mantengo como una etiqueta, ¿cierto?, de esa, llamémosla, identidad. En ese como punto, me gustaría abrir una pregunta, quizá a modo de cierre, de cómo usted, y aquí tomando un poco también lo que se hablaba al inicio, del hecho como de buscar también democratizar el conocimiento, ¿cierto? Cómo llego a otros públicos que no quede solamente en el ámbito disciplinar o en el nicho, ¿cierto? Donde hay un circuito, hay una escena y se comparte ese conocimiento, pero cómo expande y tiene incidencia, ¿cierto? Sobre todo en esta relación de la clase media. ¿Cómo ustedes lo ven con toda esta hibridación, estos conceptos que aparecen? ¿Cómo es la incidencia que pueda tener el conocimiento que ustedes producen bajo esta problemática, llamémoslo, del clase media actual, ¿cierto? Contemporánea? Soy medio pesimista, o sea, creo que el neoliberalismo es súper cruel y acalado muy profundo. Creo que la dictadura o la implantación del neoliberalismo a la fuerza ahora estamos teniendo las consecuencias más nefastas de eso, ¿no? Del sálvate solo y chao. Individualismo, total. Individualismo y importa un raro que le pase del lado, a menos que sea muy cercano, ni siquiera lo mismo, sino que familiar, tendría que ser, porque te importa un poquito, porque si no te cagas, es como, si te puedo cagar, no puedes darle la espalda a nadie. Eso es terrible. Yo tomo eso en tu caso, sí, ya se me olvidó un poco la pregunta, pero bueno, yo lo que pensaba de esto de que mencionaba Javier respecto al individualismo y la competencia, y sí, sin duda, como lo vemos día a día, en realidad en la naturaleza, que me cuesta mucho la palabra naturaleza porque bueno, somos parte de lo mismo, yo les mencionaba el otro día qué significaba para mí. La competencia per se es muy extraña, es muy rara. Sin embargo, como entre los años 60 y 70 hubo mucho enfoque porque como humanos como que buscábamos ejemplos de algunas especies que tuviesen, que interactuaran a través de la competencia. Pero después, en los años 90, y una mujer, obvio, vino toda una revolución en realidad y como dio cuenta de nuevas perspectivas y dijo como en realidad la naturaleza es la fuerza que más está presente y moldea y produce evolución y absolutamente como que está detrás de todas las cosas, es la colaboración. Y incluso como la colaboración llevada a un extremo, como por no tener una mejor palabra, es simbiosis, que en realidad hay una relación como tan íntima de colaboración que en realidad no se puede separar uno como del otro, están íntimamente relacionados y todo lo que hace como uno lo ayuda al otro y lo vuelve a ayudar. Entonces, en ese aspecto, nosotros somos exactamente eso. Entonces, cuando estamos en este contexto del individualismo, es ir absolutamente
A mí me cuesta mucho esto de las disciplinas y por eso siempre ando saltando y como haciendo puentes y vasos comunicantes entre una y otra, porque a mí me parece como muy extraño que algo que estudiamos, no sé, 5 años, en un contexto de 25, como que se dé tanto en nuestros cerebros, ¿sí? Como, ¿dónde se va esa persona pensante que tenía tanta experiencia y como cosas distintas que le estaban pasando, y llega y te ponen en un molde y te cuesta mucho salirte de ese molde? Sí. Claro, ¿por qué? ¿Qué pasó? Qué miedo, qué miedo. Y esa es como también es la invitación que yo sé que ustedes la están haciendo desde la escuela y con sus estudiantes, y tú sin duda a través de tus trabajos en la fotografía, pero como no solo cuestionar la disciplina, sino como cuestionar la disciplina per se, como eso como de mirar en cajitas, porque en realidad de ahí de esas cajitas viene como que sea tan fácil instalarnos estas ideas de individualismo. No, no existe. Total, yo creo que quizá este espacio de aproximación interdisciplinaria que se desprende de la investigación de encargos comunes que estamos desarrollando en conjunto con 2 tercios, con Barco, Galería, es justamente eso, porque es generar espacio de cruce interdisciplinario. Claro, el libro, encargos comunes, la clase media contemporánea, la línea en específico, la arquitectura es el punto de partida, pero para poder expandirlo esto, o sea, el hecho que estén ustedes, ¿cierto?, de la fotografía, de la ecología, para nosotros es la posibilidad de poder ir profundizando y abrir otras preguntas, y podernos cuestionar, y mirar incluso con distancia también lo que nosotros estamos produciendo, y cómo generamos también estos vínculos, cómo aprendemos de sus procesos, de sus contenidos, de sus herramientas, y las podemos incluso traer a nuestros propios procesos también. Creo que en ese punto estamos, en ese camino estamos. Así que estamos súper agradecidos, súper contentos por la conversación y por la motivación también. Así que le agradecemos. Sí, igual sumando las palabras de Lili, agradecerles mucho la conversación que tuvimos, que si bien es una conversación muy profunda pero relajada, donde podemos como ampliar, para nosotros siempre va a ser súper nutritivo, y nos queda harto por conversar. Así que, Sí, tendremos otra instancia, sí, otra instancia